Como agua purificas, como olas en la arena, desvaneces mi condena. Como aire que da vida a lo que ya no respira, soplas nueva melodía. Un tiempo con Dios para meditar todo el día. Una vida sin fruto se seca. Y leemos hoy en la palabra de Dios en Mateo capítulo 21, versículo 19. Y dice: y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo a la higuera: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Y en un tiempo de los hermosos que tenemos los martes de oración, expliqué un poco lo que Dios me enseñó ese día en esta palabra, y en una madrugada orando sentí grabarlo para que los que no pudieron estar allí lo pudiesen escuchar. Y una vida sin fruto se seca. Y vemos que esta higuera se secó porque no dio fruto. Y vuelvo y recalco, Dios no maldice. Dios no maldice. Porque hemos escuchado que la higuera que Jesús maldijo, Él nunca la maldijo, y vamos a verlo hoy, pero también vamos a ver este principio de una vida sin fruto se seca. Lo importante o una de las cosas que pude resaltar es que en una higuera primero se forma el fruto y después salen las hojas. Es lo normal. Así que uno espera encontrar suficientes frutas o fruto en un árbol lleno de hojas. Aquí la higuera designa al pueblo de Israel. Aquí es un tipo del pueblo de Israel, la higuera, cuyo sistema religioso del pueblo de Israel y herencia prometían dar un árbol lleno de hojas, frutos satisfactorios. Así que no se refiere solamente a un árbol como tal, sino se está refiriendo a toda la nación de Israel, a todo el pueblo de Israel, a su necedad, a su desobediencia, a su falta de sujetarse a la palabra de Dios, a su falta de un tiempo caminar con Dios y otro tiempo no, a su falta de, como dice Apocalipsis, la iglesia de la Odisea tibia, que por cuanto no eres frío ni caliente te vomitaré de mi boca porque eres tibio. Que un tiempo estaban adorando ídolos, un tiempo duraban en el mundo, en Egipto, y después resultaban nuevamente adorándolo y volvían y se iban atrás, y ese fue todo el proceso del pueblo de Israel durante tantos años, el tiempo de los jueces, el tiempo de los reyes. Venía uno, hacían lo recto y volvían nuevamente y hacían lo malo delante de Dios. Esta es una parábola con una escena que muestra el juicio que cayó sobre la falsa decisión de Israel. La nación de Israel había hecho alarde de rectitud y que mantenían las formas externas de la santidad. Muchos doctos en la ley creyendo que cumplían la ley a cabalidad, pero diciendo creer en Dios, a la misma vez lo rechazaban porque lo tuvieron frente a frente y no lo quisieron. Como he dicho, Jesús vino, lo ovacionaron, lo alabaron, lo adoraron, lo exaltaron, pusieron ramas en sus pies,
Le dijeron: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas, pero 8 días después lo crucificaron. No cumplió sus expectativas, y como no cumplió las expectativas que ellos querían, los del pueblo de Israel, entonces lo asesinaron. Aunque dice la palabra de Dios que Él dio su vida por sí, nadie se la quitó para que se cumpliera otra promesa, que Él entregaría su vida, nadie se la quitaba. Israel se secó espiritualmente y volverá a tener vida con la segunda venida de Cristo. Estos son los 144,000 que van a ser salvos dentro de la gran tribulación. Volverán a tener vida espiritualmente para el milenio y para la eternidad. Pero no dieron fruto en su tiempo y se secó. Y cuando leemos en Marcos capítulo 11, que vemos el mismo relato pero dado por Marcos, dice: y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas. No había frutos, pues no era tiempos de higos, dice la palabra de Dios. Entonces Jesús le dijo a la higuera: a Israel, nunca jamás coma nadie fruto de ti. O sea, nunca nadie coma de lo que brota de ti. Que nunca nadie se alimente de lo que ustedes dicen, de lo que ustedes creen, de lo que ustedes hacen. Porque aunque dicen conocerme, nunca me han conocido. Israel mostró lo externo, hojas, una aparente santidad. Se vestían de cilicio, de tizne, por darme a entender, en sus rostros, para mostrar que ayunaban. Oraban en alta voz para que escucharan su lenguaje, su léxico, su denuedo. Cómo conocían la palabra, cómo conocían la Torá, el antiguo pacto, las leyes, cómo lo conocían y hablaban en voz alta. También diezmaban y ofrendaban, pero lo hacían haciendo sonar trompetas. Y Jesús les dijo: es necesario que hagan justicia, hagan misericordia, sin dejar de hacer aquello. Pero ellos solamente mostraban lo que creían que era más importante y alardeaban de una fe. Pero internamente nunca hubo un cambio, porque si hubiese habido un cambio, hubiesen reconocido a Jesucristo, porque la palabra lo mostró, y más de 300 veces, más de 300 profecías se cumplieron con la venida, muerte y resurrección de Jesucristo. Exactamente igual. Si hubiesen conocido tanto las Escrituras, hubiesen entendido que Cristo era el de las Escrituras, que Jesús era el de las Escrituras. Pero a veces pasa que se conoce mucha Biblia, pero no se conoce al autor. No se conoce a Jesucristo, el Verbo hecho carne. Entonces, dice el versículo 20 de Marcos 11: y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Vieron cómo lo que Jesús declaró se hizo. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Quien dijo que la maldijo fue Pedro. Jesús nunca maldijo la higuera. Solamente Jesús declaró lo que iba a pasar con el pueblo de Israel por su desobediencia. Y dijo que nunca nadie comería de su fruto. Por eso en estos 2000 años, desde que Cristo resucitó, empezó la era de la iglesia, la dispensación de la iglesia, la dispensación de la gracia, que será por 2000 años o 2 días, como dice el Señor, que para Él un día es como 1000 años y 1000 años como uno, dice en Primera de Pedro. 2 días, porque de Adán a Jesucristo hay 4000 años o 4 días.
En la era de la iglesia, desde la resurrección de Cristo hasta el rapto de la iglesia, habrán 2000 años o 2 días. Pero estamos próximos a cumplir 2 días o 2000 años para cumplir 6 años o 6 días. Y vendrá el día de reposo. El día de reposo será el milenio, el 7º día. Se cumplirá la ley, se cumplirá para el pueblo de Israel y aún para la iglesia, que también vamos a disfrutar del milenio, de poder tener un día o 1000 años para nosotros, uno para el Señor, donde Cristo reinará aquí en la tierra y donde veremos realmente justicia, donde podremos ver la bendición de Dios en nuestras vidas. Para después del milenio, el Señor terminará con los enemigos, desatará a Satanás, vendrá la última batalla para los que vendrán en contra de Dios. Y dice que el último enemigo a vencer será la muerte, porque la muerte no fue creada por Dios. Y podremos irnos a una eternidad en la Nueva Jerusalén, donde hay calles de oro, mar de cristal, donde toda lágrima es enjugada, después de 7 días o de 7000 años. Israel no dio fruto, por eso en 2 días o 2000 años se seca espiritualmente, pero volverá a tener vida porque Dios ama al pueblo de Israel y volverá a reverdecer. Y ahí en el milenio dará fruto y dará mucho fruto. Y en la tribulación, en la gran tribulación, Israel dará mucho fruto, porque son los 144,000 que van a evangelizar a todo el mundo. Y de ahí es donde se cumple la palabra que dice que el que persevere hasta el fin de la gran tribulación, será salvo. Pero una vida sin fruto se seca. Y quiero hoy exhortarte y exhortarme a mí, ¿cómo está tu vida? ¿Cómo está tu hogar? ¿Cómo están tus relaciones? ¿Cómo están tus finanzas? ¿Cómo está todo? ¿Estás dando fruto? Así sea poco fruto. Pero estás dando fruto, porque si no das fruto, tu vida espiritual se va a secar. Por la palabra de Dios, porque es lo que la palabra de Dios dice. No permitas que tu vida se seque, que lleguen tiempos donde no quieras saber de Dios, donde no quieras congregarte, donde ya no quieras saber de iglesias, donde prefieras tanto el mundo que se te olvide que todo lo que Dios ha hecho por ti y por mí. Una vida sin fruto no sirve, porque no podemos hablar o creer en Dios a nuestra manera, sino hablar y creer en Dios según la palabra de Él, según lo que Él dice, es lo que yo creo. Por eso te invito para que tu vida empiece a dar frutos, para que mengues tú en tu carne, para que Cristo crezca en ti. De esa manera te invito para que oremos. Padre de gloria, te damos gracias por esta mañana. Gracias por tu amor, por darnos un día más de vida, por hoy estarnos enseñando, Padre, tantas cosas. Porque hoy entiendo, Dios, que tú no maldices, Señor, sino que tú declaras tu palabra y tu palabra dice, Dios, que lo que no da fruto se seca. Y se seca para que nadie coma del fruto que no doy. De las hojas nadie coma, porque no es lo externo, sino es lo interno, bendito Dios. Lo que pasa en la intimidad, lo que pasa cuando estamos solos, lo que pasa cuando solamente tú nos ves, Dios. Ayúdanos a dar fruto y fruto en abundancia, Dios, porque sabemos que separados de ti nada podemos hacer. Hoy ponemos nuestra vida en tus manos, Señor, y te pedimos que nos ayudes a no secarnos espiritualmente, a tener una vida latente en ti, a tener una vida que te adore, que te agrade, que te bendiga, que te exalte, y a llevar mucho fruto, Señor, porque entendemos que somos cartas abiertas, leídas por los hombres. Te adoramos y te bendecimos y dejamos esta mañana orando en el nombre de Cristo Jesús y bajo el poder del Espíritu Santo. Amén y amén. Bendiciones para todos. Jesucristo, ten mi corazón.